esta sesión? Pueden levantar la manito. Sí, señora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias para todos. Gracias a todos. Bueno, muy bienvenidos a todos a estas novenas jornadas de formación para semilleros de investigación. El tema que hoy nos acontece o que nos trae ahorita en estos momentos es estilos de citación de Norman Vancouver. Vamos a ver un taller que hoy nos trae nuestro compañero Felipe Vargas Molina. Pero ¿quién es nuestro compañero Felipe Vargas? Felipe Vargas trabaja en la Universidad Cooperativa de Colombia, en el campo, en la biblioteca del campus Cartago. Tiene una maestría de la Universidad Autónoma de Guadalajara en investigación educativa, un pregrado en la Universidad de Caldas, es profesional en filosofía y letras, ¿sí? Y tiene también una formación complementaria, como tiene que ver también evaluación de proyectos según los estándares PMI. También ha tenido gestión de proyectos sociales y otros cursos asociados a todo lo que tiene que ver con estadísticas y demás. Entonces, sin más preámbulos, pues le voy a dar paso a nuestro ponente del día de hoy. Felipe, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por participar de estas jornadas. Recuerda que están distribuidas en dos fases. La primera que va desde el 26 hasta el 30 de agosto, o sea, esta semana, y las próximas que serían en el mes de septiembre a partir del 16. A ustedes se les envió también o en sus correos están la agenda para que ustedes puedan visualizar todos los talleres que hay y pues hagan eco también en sus compañeros, en sus campus para que se pueda transmitir estas jornadas de formación. También recordarles que ustedes van a obtener una certificación o una constancia por haber participado, pero del 80% de las actividades a las que ingresen de estas jornadas de formación. Por eso es muy importante que ustedes puedan ingresar cuando nosotros pasemos la asistencia, la puedan diligenciar correctamente con todos sus datos para poder nosotros darnos cuenta a quién le podemos certificar. Adicional a eso, se certificarán atendiendo a las competencias de los talleres que ustedes hayan participado. Entonces, es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Se certificará por competencias. Entonces, bueno, esto es realmente lo Una que les quería pregunta, mencionar, ¿sí? ¿a dónde se van las grabaciones? Bueno, las grabaciones nosotros las vamos a subir a YouTube, las pueden ver en el sistema de información bibliográfico en nuestras redes sociales. Nosotros se las vamos a compartir acá en el chat ahora. Yo creo que ahí está mi compañero Richard y nos puede colaborar compartiendo los enlaces a las diferentes redes sociales y allí van a estar colgadas pues cargadas todas las grabaciones para que ustedes puedan tener acceso a las mismas. ¿Listo? ¿Y cómo podemos ver los talleres? O sea, sé que no lo dicen ahí, pero para saber, para mirar otra vez los talleres y dónde lo entregamos. Ok, listo. Entonces, ahora es según la dinámica que tenga cada tallerista. Puede que el taller se realice dentro de la misma sesión, como puede que también les hagan llegar a ustedes a través vía correo el taller para que ustedes vuelvan a su vez y lo retornen, ¿sí? Y ese taller pues pueda ser calificable y de hecho entonces ya nosotros le enviamos un correo diciendo si cumple o no la competencia, ¿cierto? O el profesor enviará su correo para que pueda certificar la competencia al final. ¿Listo? Entonces, eso es de acuerdo a la dinámica del tallerista. ¿Listo? Se la puede hacer en la misma sesión o se le envía a vuelta de correo. Perfecto. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, en el chat pueden dejar sus preguntas o levantar las manitas si tienen alguna duda o inquietud. ¿Listo? Para poder atender sus solicitudes y dar respuesta oportuna. Muchísimas gracias a todos y nuevamente bienvenidos y que se disfruten estas jornadas de formación. Bien pueda, Felipe, el espacio es suyo. Judy, muchísimas gracias a todos, muchas gracias por asistir el día de hoy. Es para nosotros maravilloso poder dar estas jornadas, puesto que es una manera, entre otras cosas, de aportar a los objetivos de desarrollo sostenible y también de acortar brechas en competencias digitales y en competencias laborales para nuestros estudiantes y profesores dentro de la institución. Entonces, no es solo por la norma APA, sino también porque al aprender a utilizar
las herramientas que es el Office, donde se aplica la norma APA o Vancouver, luego cualquier otra norma que presentemos se nos va a facilitar mucho más. ¿Por qué? Porque al saber manejar las herramientas o la herramienta principal, que es ese gestor de documentos que es Office y que es Word específicamente dentro de Office, cualquier norma que queramos aprender se nos va a facilitar mucho. Eso es algo que debemos saber. Listo. Para hoy les traigo una presentación sobre normas Vancouver. El objetivo hoy es la competencia lograr la competencia que vamos a desarrollar, que es conocer cuáles son los formatos básicos y unas referencias básicas, cómo se deben aplicar en norma Vancouver y cómo se deben aplicar según este estilo de citación para que aprendamos o repasemos un poco y unifiquemos además qué nos dice la norma Vancouver acerca de la presentación en cuanto a formatos, en cuanto a contenidos, en cuanto a citaciones de autores y en cuanto a referencias en las referencias bibliográficas de los textos. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Paso a compartirles pantalla. Allá la están viendo, ¿verdad? Sí, Sí, señor, ya se ve. Felipe. Listo, muchas gracias por confirmar. Entonces, las normas Vancouver las vamos a trabajar en unas partes, que este es el contenido que vamos a trabajar hoy. Realmente me gustaría tener más tiempo para trabajarlo porque son algunos detallitos y es bueno que hiciéramos una práctica para cada parte para que lo podamos interiorizar mejor y aprender mejor. Pero igual yo les voy a dejar al final un manual de norma Vancouver que es muy bueno, que es de un Centro Nacional de Investigación en Ciencias Sociales y Humanas de Colombia. Les voy a dejar las normas para referencias bibliográficas del Instituto Nacional de Medicina de Estados Unidos, que es uno de los que más le hace difusión a estas normas, y les voy a dejar el acceso a estas diapositivas que vamos a ver listos, porque estas están subidas en repositorio institucional. Entonces, lo primero es que sepamos qué son y de dónde vienen las normas Vancouver. Yo sé que hemos escuchado, por ejemplo, de normas APA, de normas ICONTEC, de normas MLA quizá, de normas Chicago. Algunos conocerán la norma UNE-ISO que se usa en España, por ejemplo, y otros habrán escuchado de norma Vancouver. Y lo que hay que saber es que hay muchas normas que responden a muchos objetivos específicos dentro de los centros editoriales y las revistas y dentro de las áreas de conocimiento específicas, que cada norma le da prioridad ya sea al texto, al autor, al contenido o simplemente a otras cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, hay una norma que le da prioridad a publicar el mayor número posible de artículos o de documentos dentro de un texto, que es la norma de ingeniería que se llama IEEE, ¿sí? Y hay que saber eso, pero también hay que saber un poquito acerca del contexto de cada norma. Con respecto a la norma Vancouver, lo primero que tenemos que saber es que es la norma utilizada en ciencias de la salud en términos generales. Entonces, ¿qué áreas la utilizan con mayor predilección? Medicina, enfermería, odontología, zootecnia y psicología. Psicología obviamente también utiliza con mucha regularidad norma APA, que es la norma que surgió de la Asociación Americana de Psicología, pero aquellos que estudiaron psicología y que están enfocados en psicología de la salud también van a requerir usar norma Vancouver. Y también es bueno que los otros psicólogos lo sepan usar, puesto que la norma Vancouver es solicitada por muchas revistas indexadas o por muchas revistas que están catalogadas en varios sistemas de catalogación para que los lectores tengan mayor facilidad en la lectura. ¿Qué hay que tener en cuenta? Las normas Vancouver incluyen varias cosas. Primero, unos formatos que son los formatos de páginas, de títulos, de cita corta, de cita larga, ¿sí? Que son los formatos que incluyen normalmente toda la norma. La mayoría de personas piensa que al hablar de una norma de estilo para presentación de un trabajo estamos hablando solo de esos formatos, pero eso es un error porque también cada norma tiene indicaciones sobre el uso de referencias bibliográficas, el uso de citaciones dentro del texto y además cada norma tiene unas referencias o unas indicaciones o unas recomendaciones acerca de cómo debe ser el uso del lenguaje técnico o del lenguaje específico del área de conocimiento dentro de la creación del contenido. Esta norma es elaborada por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Como les dije ahora, es una de las que está más involucrada en el desarrollo, evaluación, mejora y optimización de esta norma. Hasta ahora está en rigor perdón,
Es resultado de una reunión del Comité Editorial de Revistas Médicas de Estados Unidos y se realizó en Vancouver, de allí viene su nombre, ¿sí? De la reunión que en 1978 se hizo para elegir qué formatos eran más aptos o más recomendables para la lectura en ciencias médicas o en ciencias de la salud. Y lo último que es relevante saber es que la última actualización de esta norma es del año 2018 y corresponde con la segunda edición. O sea, es una norma que se ha actualizado muy poco, puesto que tiene unos objetivos muy claros y es primero y antes que nada, la prioridad es el contenido, las ideas, los argumentos, no tanto los autores, sino lo que se quiere decir dentro de los textos. Y otra cosa que debemos saber que es muy importante es que tenemos dentro de la norma Vancouver un montón de indicaciones acerca de cómo se debe hacer las citaciones dentro del texto. Varía muchísimo con respecto a otras normas. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran esta última parte que tenemos aquí, dentro del documento, aquí donde estoy señalando con el mouse, tenemos un 1 entre paréntesis y un 2 entre paréntesis, que son las fuentes de las cuales tomé todo el contenido que está explicado en esta diapositiva. O sea, aquí ya les estoy dando un ejemplo de cómo se cita Norma Vancouver, pero ya vamos a volver sobre eso. Formatos básicos, que es lo primero por lo que debemos empezar. El tamaño de hoja recomendado es carta o letter, que también se conoce como A4. Hay variaciones entre los dos. La recomendación básica es que en el momento de escribir el artículo verifiquemos las normas para autores que cada revista tiene publicado en su página web y que de esa manera entreguemos en el tamaño de página correcto. Primero y segundo, si yo voy a imprimir para entregar un trabajo en la universidad, verifique qué tamaño de papel tiene a mano, si es carta o letter, porque según el papel, la marca o otras especificaciones va a variar un poquito el tamaño. Y eso implica que se nos puede correr el texto, que se nos puede modificar, etcétera, y nos puede dar algunos problemas de formato en el momento de entregar, ¿sí? Segundo, las márgenes son de 1 pulgada en todos los extremos, tanto superior como inferior, izquierda y derecha, en todos. Esto coincide con márgenes APA, para que lo recordemos también y tengamos un punto de comparación. El interlineado se recomienda interlineado a doble espacio en todo el documento sin excepción, o sea, incluye tablas, incluye gráficas, incluye, por ejemplo, citas largas, ¿sí? Todo, absolutamente todo debe estar interlineado doble. Y ellos recomiendan el uso de un encabezado o cornisa de máximo 50 caracteres. Ahora vamos a ver eso en Word, que está ubicado arriba a mano izquierda en el encabezado de página, que está alineado a la izquierda y que está en mayúsculas sostenidas sin negrita. En cuanto a la numeración de las páginas, nos dice que la numeración debe ser arábiga, es decir, los números en formato normal que utilizamos nosotros en Occidente, que debe ser continua y que debe incluir las portadas. Listo. En cuanto a fuentes, la norma Vancouver recomienda 3 fuentes específicamente para utilizar en la creación de todo tipo de textos. La primera está en New Roman, que es de 12 puntos, que yo sé que todos la recordamos porque es la más usada en norma APA. La segunda es Verdana, de 12 puntos, que es la que están viendo en este momento en mis diapositivas. Y la tercera es Arial, pero en 11 puntos. Ojo con eso, porque 12 puntos no se acepta dentro de norma Vancouver generalmente. En cuanto al formato de los párrafos, ya dijimos que el interlineado era doble en todo el documento sin excepción, pero en norma Vancouver hay una sangría inicial de párrafo de 0,5 centímetros. No hay espaciado anterior o posterior entre párrafos y la cita larga tiene un punto menos en tamaño de la fuente con sangría derecha e izquierda de medio centímetro. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Hay preguntas? ¿Mucho contenido? ¿He sido claro? Sí, yo ¿Me he estaba explicado intentando bien? escribir y se me escaparon unas cuantas cosas. Tranquilo que ahora les comparto el enlace donde está esta presentación que les estoy mostrando en este momento. Listo. Y les comparto otro instructivo y les comparto las normas de la NMH. Listo. Gracias. Vale, con muchísimo gusto. Listo. Con respecto al formato de los títulos, en norma Vancouver, ellos nos recomiendan usar 4 niveles de títulos o 4 niveles de encabezados, como los quieran llamar. El primer nivel, que es el que correspondería a los títulos de capítulo o de sección principal,
está alineado a la izquierda en negrita y en mayúsculas sostenidas. Y tiene una numeración en números romanos, como ustedes ven ahí, que es I mayúscula punto, ¿sí? El segundo nivel de título, que correspondería a un subtítulo, está alineado a la izquierda en negrita y con mayúscula inicial en las palabras que sean necesarias, es decir, en nombres propios y en la que inicia la oración. Y tiene como numeración una A mayúscula seguida de un punto. El tercer nivel de título, que correspondería a una sección de la sección, o sea, una subsección, está alineado a la izquierda en negrita, cursiva y con mayúscula inicial, pero tiene un número arábigo, o sea, el número normal, y un punto a continuación al inicio. Y el cuarto nivel, que sería una sección más pequeñita, está alineado a la izquierda en negrita, cursiva y mayúscula inicial, es decir, tiene el formato exactamente igual que el anterior, pero en vez de tener una numeración arábiga, lo que tiene es una letra minúscula que va a ir apareciendo en orden según las secciones que estén dentro del documento. Entonces, estos formatos de título están adaptados de un libro de Ediciones UCC. Vean que aquí tengo de nuevo el 2. Aquí yo creo que ya es necesario que podemos hacer la comparación, y es que si miramos en esta sección donde les hablé un poquito del contexto, qué pena, pero como tengo eso así organizado, vean que aquí dice 1 y 2, o sea que la referencia 1 es un texto que ya les voy a mostrar ahora al final en las referencias, y el texto 2 es este texto en el cual me basé para tomar directamente los formatos de los títulos, ¿sí? ¿Me hice entender con eso o tenemos dudas al respecto? No, Felipe, creo que ahora con el ejemplo que tú nos des, ya se nos abre más el panorama. Listo, Todo muchas claro. gracias, Julie. Vale, muchísimas gracias. Igual ahora lo miramos en Word y lo hacemos de manera manual para que lo entendamos más fácil, porque es más fácil en la práctica, casi como tan en abstracto como lo estamos mostrando. Listo. Con respecto a los títulos, vean que tienen márgenes de 1 pulgada en los 4 extremos. O sea, las 4 márgenes están a 2,54 centímetros. Gracias, Steven. Y por otro lado, hay que tener en cuenta esto. El título del trabajo va en mayúscula sostenida a 15 puntos del inicio de la página, en negrita, centrado y con mayúscula sostenida. Es el único título que va centrado dentro de todo el formato Vancouver. ¿Listo? Ya sabemos que el resto de títulos van todos alineados hacia la izquierda. Luego vendrían los nombres de los autores en un bloquecito de 2 o 3 autores, aunque en medicina y en algunas ciencias de la salud es normal que haya más de 5 o 6 autores, porque la complejidad de los trabajos y la complejidad de los análisis a veces requiere hacer comparaciones entre demostraciones empíricas o entre experimentación en varios lugares, y eso hace que haya muchos autores. Entonces, cuando vean un artículo publicado en Vancouver, donde hay 12, 14 o 16 personas como autores, eso implica que es un trabajo concatenado entre varios laboratorios o entre varios equipos de investigación que están buscando aplicar una metodología igual para llegar a resultados similares o para comprobar que se llegue a resultados similares. Después de los autores tendríamos el tipo de trabajo biomédico. Entonces yo puedo poner trabajo de neuropatología infantil, por ejemplo. Es una de las tipologías dentro del trabajo biomédico y puede ir ahí. Luego iría el director, tutor o asesor del trabajo, o el profesor encargado de la materia, ¿sí? Y en la parte de abajo tenemos todos los datos de filiación o de ubicación del lugar donde estoy estudiando, donde estoy adquiriendo mi competencia como profesional en salud. Entonces iría primero el nombre de la institución, en nuestro caso sería Universidad Cooperativa de Colombia. En cuanto a división, podríamos poner, por ejemplo, ahí sede Santa Marta, sede Pasto, ¿sí? Luego iría la facultad, que sería Facultad de Ciencias Médicas o Facultad de Medicina, por ejemplo, o Facultad de Odontología, etcétera. Y luego tendríamos el año justamente debajo. Este formatico es muy bueno tenerlo porque uno a veces utiliza sin querer otros formatos, y aquí yo quiero que veamos dos cosas. Lo primero, ese es el encabezado del cual nos hablaban en el formato, que es una frase corta en la cual yo resumo lo más sucintamente posible la temática principal del trabajo que voy a presentar.
y se utiliza para que yo como lector, después de leerlo 2 o 3 veces, me enfoque en ese tema y sea ese tema el que esté indagándole al texto y por consecuencia al autor en la lectura que esté haciendo. ¿Listo? Vean que este también es tomado del mismo texto de ediciones UCC y tiene el numerito 2 aquí al final. ¿Sí? En cuanto a tablas y figuras, hay 2 cosas que hay que tener en cuenta. Primero, las tablas todas deben tener una presentación dentro del texto. Es decir, dentro del texto yo tengo que decir los datos recopilados en esta investigación y el análisis que se logró se puede observar en la tabla 1. Es decir, le estoy dando a la tabla 1 una utilidad dentro del texto narrativo que estoy presentando en el documento, ¿cierto? Luego, debajo de la tabla debe ir la tabla 1, numerado según orden de aparición, adaptado de, y si quiero, pongo estos datos para que la persona sepa de qué lugar lo tomé directamente, porque es una imagen o una tabla, y muchas veces esas imágenes, tablas, fotos, etcétera, pueden servirme a mí en una investigación que yo esté desarrollando y pueden ser relevantes para el documento que esté escribiendo. Y la tabla viene con este formato. Vean que tiene líneas tanto verticales como horizontales en todos los lugares. Todo el texto está alineado a la izquierda, excepto los encabezados de columna, que son los títulos. Por ejemplo, a qué nivel y formato son esos encabezados de columna o títulos. Y es opcional, pero si yo quiero, le puedo poner un colorcito o un sombreado al encabezado de columna para que lo podamos distinguir del resto del documento, de la tabla, perdón. En cuanto a las figuras, vamos a encontrarnos algo muy similar a lo que vimos ahora con las tablas, y es que tenemos una presentación de la figura dentro del texto narrativo. Debajo de la figura tenemos la expresión figura 1, el número de aparición va a salir el número, y tengo que como esto es un pedacito de una imagen más grande, yo tengo que decir que es adaptado de, ¿cierto? Pero aquí le estoy dando el reconocimiento a las publicaciones del Centro Editorial UCC, que son los dueños de esta imagen. Y aquí tengo el textico, específicamente con los datos básicos y el numerito que me dice en las referencias bibliográficas dónde está. Con respecto a las citaciones, con cita directa, vean cómo dentro de este párrafo está incluida la citación y nos muestra además cómo se hace la citación dentro del texto en norma Vancouver. Vean que tengo aquí al inicio del párrafo una frase de introducción, luego abro comillas, ¿sí? Cierro comillas para indicar que hasta ahí llegó la citación. Al poner las comillas es cita directa, es decir, estoy diciendo en palabras textuales lo que el autor expuso, y justo después de la citación abro paréntesis, pongo uno y cierro paréntesis. ¿Qué me indica ese uno? Que es la primera citación de este documento dentro del texto. Yo puedo citar primero el texto 1, luego citar el texto 2, que ya sabemos que es el manual de la UCC, ¿sí? Y luego puedo volver a citar el texto 1 y en ese caso vuelvo a poner el número 1 dentro de la citación. Entonces vean que ahí hay un jueguito algo interesante con esto, pero es muy lógico y ya vamos a ver cómo se organiza. Pero lo que nos indica esto es que vean que aquí no hay apellidos, no hay años y no hay números de página. Es decir, lo que le interesa en la norma Vancouver es que yo lea y que yo como lector comprenda el argumento, comprenda los datos, comprenda la interpretación y le dé un lugar prioritario a esa comprensión del texto. ¿Listo? Vean que después de la cita viene ya un análisis y después de este punto yo podría poner una frase que me conecte con el siguiente párrafo o una frase que me esté conectando con un párrafo anterior donde estoy hablando de un tema similar. ¿Queda claro cómo es este tipo de citaciones? Más o menos. Sí, señor. Listo. Entonces continuamos aquí. La otra manera de citar, que es la cita indirecta, es esa que conocemos también como parafraseo. Aquí yo quiero que veamos una diferenciación que vamos a encontrar, y es que esa es la manera más común de citar. Yo hago el parafraseo y al final del párrafo pongo el 1 para decir, esto no lo dije yo, la idea no es mía, yo solamente la estoy parafraseando y estoy usando un hallazgo de otra persona, una investigación de otra persona para examinar y para decir que lo que planteo está acorde con esto o no está acorde, ¿cierto?
Entonces ahí tengo el 1 que está al final del párrafo. La mayoría de personas cuando empieza a construir textos académicos usa esta como la citación de parafraseo principal y no está mal, pero hay otras maneras de hacerlo. Por ejemplo, esta es una en la cual yo le doy mucho valor al autor del texto. Vean que lo estoy metiendo dentro del texto narrativo y hago la referencia a dos que me indica. En este caso, aunque lo que digo es muy importante, el autor puede ser una persona que realmente revolucionó la investigación o esta investigación de ese autor revolucionó el campo o la metodología o la manera de abordar las temáticas dentro de esta área específica de conocimiento. Entonces vean que ahí está, ¿cierto? Otra manera de citar, si yo tengo varios autores que hablan acerca de lo mismo, yo puedo referenciar a todos los autores. Entonces vean que yo digo que acerca de la salud oral en Colombia, y según se ha mencionado anteriormente en algunos textos, que son el texto número 3, el texto 4, el texto 5, 6 y 7 y el texto 9, todos coinciden en una idea sobre la salud oral de Colombia. Entonces estoy diciendo, hay 6 autores que están diciendo exactamente lo mismo sobre este tema. Atención que aquí hay una coincidencia y no es una coincidencia, sino un resultado similar en investigaciones desarrolladas en diferentes momentos o en diferentes espacios o en diferentes países. ¿Sí? Y eso le da una potencia grandísima a la argumentación o la idea que voy a plantear en este momento. Cuarta manera de citar, si hay dos autores que son icónicos o que son absolutamente innovadores o que son absolutamente necesarios porque son autores que han creado investigaciones hito o textos hitos o ese documento que uno tiene que leer sí o sí para saber de una temática específica, yo los puedo llamar al texto de esta manera. Y vean que tengo el 8 y el 9 que me indican que son el octavo y el noveno texto a utilizar dentro de la citación, ¿sí? Y están por fuera los nombres de manera narrativa. Esto es muy similar a la citación B. En la citación E usamos dos autores para citar lo que ya está en la primera. O sea, hay dos autores que dicen lo mismo, ¿sí? Aquí que estoy diciendo que hay dos autores que aplicaron los tests y que llegaron a una adecuación de resultados realizando cierta metodología que está dentro del texto. Por ejemplo, sexta manera de citar, ya que esta es muy similar a la B, ¿sí? Pero es un solo autor. En la B tengo a Murray et al o a Murray y otros, lo cual me indica que son varios autores. Y en esta simplemente tengo un único autor que hace una comparación entre dos diagnósticos. ¿Sí? Esta es muy importante puesto que me está diciendo, hay varios autores que concluyen lo mismo acerca de las fuentes de datos utilizadas para investigaciones de este tipo o similares. Entonces estoy diciendo que aquí hay 7 autores o 7 investigaciones que coinciden exactamente en los mismos hallazgos de las fuentes de datos. Y eso, igual que en la opción C, nos está dando una potencia grandísima a la conclusión que voy a dar a continuación. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Muchachos, si tienen Sí, sí. preguntas, bien puedan. Por favor, alguna duda, inquietud, las vamos resolviendo aquí. Gracias, Felipe. Sí, Juan. Sí, perdón. No, la verdad yo digo que está bastante bien. Listo, muchas gracias. Igual ya voy a ir para Word y les voy a mostrar cómo se hace de manera práctica, pero antes voy a mirar unas cuantas referencias, se las voy a presentar para que repasemos un poquito cómo va la información dentro de las referencias. ¿Listo? Entonces, lo primero es que las dos principales tipos de referencias para ciencias médicas son libro o folleto o capítulo de libro, que son muy similares, y para estos casos se usa el formato que dice aquí en la estructura, que es decir, quiénes son los autores, el autor o autores, se pone el apellido y luego las iniciales del nombre pegados, o sea, sin espacio entre ellos, como está aquí en Murray PR, ¿cierto? Y entre autores se pone una coma para distinguir entre cada uno de ellos. Entonces vean que aquí tenemos 4 autores, Murray, Rosenthal, Kobayashi y Fowler. Y tenemos las iniciales del nombre sin que haya punto o espacio entre los dos nombres en caso de que tengan dos nombres. Entonces vean que aquí él tiene dos nombres, Rosenthal tiene dos, Kobayashi tiene dos, Fowler tiene dos, ¿sí?
Todos van separados por coma y luego viene un puntico. Ojo con esto, que un cambio pequeñito en usar los puntos o las comas nos puede dar problemas en la aplicación de la norma. De aquí nos dice, luego vendría el título. Entonces el título de este texto es Medical Microbiology, ¿cierto? Entonces lo escribo tal cual. Luego me dice que va el volumen y edición, entonces esta es la cuarta edición. Vean que aquí me aparece, está separada el título con un punto. Después de la edición va un punto y un espacio, qué pena, pero aquí me faltó el espacio. Y vendría el lugar de publicación, dos puntos, editorial, punto y coma y año. Entonces aquí nos dice que este texto es publicado en San Luis, Arizona, Estados Unidos, dos puntos, que la editorial es Mosby, punto y coma, y que el año de publicación es 2002. ¿Sí? Para un capítulo de libro es muy similar. La diferencia es que vean que aquí tengo primero los autores, apellidos inicial, coma, segundo autor, apellidos iniciales, coma, tercer autor. Viene el título del capítulo, que en este caso es alteraciones de los cromosomas en tumores sólidos en humanos, ¿cierto? Luego viene la partícula en, que me indica que este texto está incluido dentro de otro. Y luego viene la referenciación del otro texto. En este caso, estoy dándole el crédito a los editores o a los compiladores o a los autores principales, ¿sí? Y luego viene el título, la ciudad, dos puntos, la editorial, punto y coma, el año y las páginas entre las cuales está el capítulo. ¿Listo? Ahí vamos bien. Entonces, esa es la principal. En medicina se usa mucho esto, pero en medicina lo que más se usa también son los artículos de revista. ¿Por qué? Porque los artículos de revista son revisiones actualizadas, innovadoras, que están en la punta de la investigación del momento. Sí es importante que se utilice artículos de los últimos 5 años en medicina. A veces se llega a pedir incluso 3 años, por ejemplo, para poder comprobar que esa metodología, que esa prueba, que esa manera de acercarse a la investigación médica está avalada por lo último en tecnología. Porque así como la tecnología en computación y, por ejemplo, en celulares está cambiando y actualizándose con mucha constancia, los aparatos y los instrumentos médicos también están actualizándose con mucha regularidad. Entonces es muy importante que esas referencias sean nuevas y los artículos permiten publicar de una manera más ágil que con un libro en muchas ocasiones. ¿Sí? Entonces, ¿qué formato o qué estructura nos dice o nos recomienda la norma Vancouver? Dice primero el autor o autores, luego va el título del artículo, luego va la abreviatura internacional de la revista, la fecha completa de publicación, el volumen, si tengo número después del volumen va entre paréntesis el número, página inicial, página final del artículo y como opcional nos dice, yo puedo decir de qué base de datos lo tomé y puedo poner el número de publicación. Entonces vean el ejemplo, aquí tengo el apellido, iniciales del nombre, ¿sí? El apellido, iniciales del segundo autor, apellido, iniciales del tercer autor, luego el nombre del documento o el nombre del artículo, luego la abreviatura internacional de la revista. Esto es muy importante consultarlo siempre dentro de eh, la simbología y las abreviaciones de Vancouver. Vancouver tiene una página dedicada solo a esas abreviaciones. Para el caso de esta revista sería la revista médica de Nueva Inglaterra, New England Journal Medical, ¿cierto? Tenemos el año, el mes y el día de publicación. Vean que aquí me sale 25 de julio de 2022, punto y coma. Me dice que es el volumen 347, el número 4, dos puntos, y me dice que está entre la página 284 y 287. Y vean aquí algo que yo les decía ahora. Como los artículos médicos generalmente son actualizaciones muy concretas y muy precisas de cuestiones relacionadas con medicina, los artículos generalmente son cortos porque son informes muy pequeñitos de una investigación gigante. Entonces vean que este artículo tiene apenas 4 páginas, ¿cierto? Y por otro lado, vean que aquí tengo una abreviación que no se usa en otras normas, y es que este artículo va de la página 284 a la 287.
Entonces, como la intención de los médicos y los profesionales en salud es que yo lea lo más rápido posible para no distraerme, para no confundirme, para no ponerme a pensar cosas que no debo, una de esas maneras de resumir es que en vez de poner el número completo, vean que yo pongo el guión 7 y eso me indica que el artículo va hasta la página 287. ¿Listo? Luego digo que lo ubiqué en la base de datos de PubMed, que recuerden que la tenemos en nuestras bases de datos de la universidad, y luego tenemos por aquí el número de publicación único de la revista dentro de PubMed. Si tengo el DOI, lo puedo poner. Si tengo la URL, la puedo poner. ¿Sí? No hay problema con eso. Yo puedo poner cualquier identificador al final de las referencias. La única cuestión es que si voy a poner el DOI, ponga el DOI en todos los artículos. Y si voy a poner el link o la URL, ponga el link o la URL en todos los artículos. ¿Listo? Con esas dos referencias tenemos en este documento que, como les dije ahora, más tarde se los dejo en el chat. Tenemos referencias para documentos legales, para memorias de eventos, que también son muy importantes en áreas de la salud, para artículos de periódico impreso e internet, que se utilizan mucho últimamente, para actas de conferencias, artículos de revistas científicas, que es similar al que acabamos de ver, diccionarios y obras de consulta, para tesis, y ahí tendríamos los formatos básicos de norma Vancouver. Ahora, antes de irnos a Word, les quiero mostrar las referencias. Recuerden que yo les dije, empezando, que había dos referencias cuando les hablé del contexto de la norma Vancouver. Esas dos referencias estaban con un 1 entre paréntesis y un 2 entre paréntesis. ¿Qué me indica eso? Que la referencia 1 es Romero, que es un texto que se llama Guía de Citaciones Normas Vancouver, que está disponible en Internet. Vean que está en corchetes cuadrados o en paréntesis cuadrados, indicando el tipo de documento consultado. Vean que luego tengo entre los mismos paréntesis cuadrados o corchetes la fecha de consulta disponible en y todo el link completo. Este documento se los dejo ahora para que lo tengan también a mano. El segundo documento, que es el de la Editorial de Universidad Cooperativa de Colombia, es un documento que muestra citación por áreas y ejemplos de uso, y ahí tenemos normas APA, normas Vancouver y normas ICONTEC. Entonces, para que lo tengamos en cuenta que ahí tenemos las tres. Listo. Después del título, vean que tenemos el tipo de fuente, el año, la fecha de consulta, disponible en y el link. Y el tercer texto, que fue el que utilizamos para la cita que estaba en el ejemplo de cita directa, es un texto escrito por tres autores que son Botella, Quero y Bretón López. El texto se llama Técnicas de Intervención Psicológica y Psicoterapia, Psicología Médica, y es un capítulo del libro porque vean que aquí está la partícula en, lo cual me indica que es un capítulo o sección del libro. El libro es publicado por Díaz Méndez La Torre Póstigo, se llama Psicología Médica, segunda edición, publicado en Barcelona por el Sevier España. Y el capítulo que utilizamos está entre la página 223 y 238. Con eso ya nos queda un poquito más claro, pero como aquí mostramos varias maneras para que no nos confundamos y para que nos quede más claro, yo me voy a venir por aquí y permítanme primero les comparto este link. En el chat tenemos preguntas. Felipe, no veo preguntas acá en el chat. No sé si alguien quiera intervenir, si tiene alguna inquietud, alguna pregunta hasta el momento. No, Felipe, hasta el momento no hay preguntas. Listo. Muchas gracias, Judy. Ya les estoy compartiendo ahí en el chat los documentos. ¿Sí? Ujú. Judy, tú me colaboras ahora, porfa, con la de valoración de Sí, la señor. capacitación. Que yo no Ya tengo voy. ese link todavía. No, tranquilo. Ya ahorita pongo ya mismo el enlace. Estaba esperando un minutico más para colocarlo allí. Y lo otro, si el taller, no sé si el taller lo vas a hacer acá mismo o... Yo creo que lo mejor es enviárselos al correo para que lo tengan más disponible a mano, porque yo sé que algunos estudiantes no usan Teams con tanta regularidad, pero el correo puede que sí lo utilicen más fácil. Ok, o sea que ellos te entregarían un taller a ti, la realización del taller. Correcto. Ok, gracias. Me lo estarían enviando a mi correo.
y Ok, yo con el listado les estaría enviando el taller para el desarrollo de competencias. ok, gracias. Entonces, ahí les dejo 3 documentos. Recuerden que esta sesión igual queda grabada, ¿sí? Entonces aquí tenemos, primero, qué pena, yo me traigo esto para acá para que lo vean. Eh, Primero tendríamos las referencias de Norma Vancouver, que son esta página de eh, la Librería Nacional de Medicina de Estados Unidos. Aquí están todos los formatos para referencias de todos los tipos de textos. Ustedes vean que me dice artículo de revista, organizaciones como autores, organizaciones y autores como autores, cuando no hay autor, etcétera. O sea, están todas las opciones posibles. En libros también, con autores personales, con editor o compilador como autor, etcétera. Tenemos en otros tipos de materiales, por ejemplo, artículo de periódico publicado en físico, artículo de periódico publicado en web, material legal o leyes, normas, decretos, sentencias, etcétera. Material audiovisual, entre esos, por ejemplo, videocassettes, YouTube, TikTok, etcétera. ¿Sí? Mapas, material sin publicar, que eso es muy interesante porque a veces en áreas médicas, como les decía ahora, como se trabaja en conjunto con otras personas y con otros investigadores, es muy importante que a veces se pueda citar, por ejemplo, los correos que se envían o los WhatsApp que se envían para mostrar cómo se vamos poniendo de acuerdo con modificaciones en la metodología o con modificaciones en la muestra o etcétera, o en ajustes a esa metodología dentro de la muestra para poder lograr un resultado más específico, más concreto o más universal, ¿sí? Material electrónico como CD-ROOMs, artículos publicados en Internet y etcétera. Esto ya queda ahí para que ustedes lo vean. Lo segundo es este manual, que es un manual de Julia Romero, es el que estaba de primero en las referencias bibliográficas de las diapositivas. Y lo tercero es que sepamos que en el repositorio institucional, ustedes ya saben cómo llegar hasta aquí. Si no recuerdan, les hago un repaso rápido desde la página principal de la universidad, ucc.edu.co. Le doy clic a ir a bibliotecas en la esquina inferior izquierda. Ahí me va a abrir la página de bibliotecas, que es esta. Y aquí en la página de bibliotecas voy a venir a repositorio, le doy a ingresar, me va a pedir el correo campus y luego voy a venir aquí y voy a buscar guía rápida para aplicación de Norma Vancouver que está publicada. Igual aquí en el chat les dejé el link a esta publicación, listo, que son justamente las diapositivas que vimos ahora en la presentación que les hice, listo. Entonces vamos a hacer un ejemplito antes de que nos vayamos de cómo citar en Vancouver. Entonces voy a venirme aquí a la página de la universidad, ya que la tengo abierta. Voy a buscar una base de datos de ciencias de la salud. eh, por ejemplo, EBSCO, que me gusta mucho. Y en EBSCO voy a poner un tema de investigación que puede ser neurología. Pongámoslo así general a ver qué nos sale, para que nos salgan más textos. Entonces, aquí me sale otra cosa que es importante resaltar, yo creo que ya se dieron cuenta, es que la mayoría de publicaciones en ciencias médicas están en inglés. ¿Hay alguien activó el micrófono? No, señor. Ah, bueno, pensé que iban a hacer pregunta, listo. Entonces, eh, voy a mirar este texto, que ojalá esté en español para que nos sirva, parece que sí. Una Listo. cosa, el tema de capacitas, esto es semilleros de investigación regiones, ¿no? Semilleros de investigación multicamp. Ujú. Ah, sí, pero Gracias. talleres, concurso de, ¿qué? No, Bueno, ya. ahí les aparece el tema de la capacitación. ¿Listo? Es semilleros de investigación multicamp. Gracias.
Mira que esto no me está dejando ver los artículos. Así es la vida. Esta mañana revisé que sí funciona. Pero ahí te deja, mira, ¿no? Miremos los detalles. Ujú. Es que no me deja ver el artículo en PDF. Bueno, entonces vámonos a otra base de datos para no enredarnos tanto. Por ejemplo, NNN Consul, que es de enfermería. Voy a buscar aquí, por ejemplo, una palabra muy general para que nos salga lo que sí nos deje abrir. Por ejemplo, autogestión de los cuidados, está bien. Devuélvete. No, estos son los códigos para publicación. Vámonos a este. ¿Cuál es Buenas, ¿me pueden decir qué campo organiza la actividad? Multicampus. Pero es que pregunta cuál campo organiza la actividad. O sea, ya lo de la actividad, Ujú. el nombre es bien, pero me pregunta cuál es el campo que organiza la actividad. Puedes O poner pongo el campo en el que multicampus que estoy debe yo. estar ahí entre las opciones. Listo, aquí ya me está cargando el documento. Listo. Digamos que Felipe, hay una pregunta en el chat, no sé si la respondemos mientras tanto. sí. Dice, Dale. profe, ¿esta norma ya la respondió? No. ¿Esta norma Vancouver puede ser aplicada sin ningún problema a todo tipo de proyectos de investigación y monografías de grado o en el área de derecho? ¿O hay que acogerse a las reglas específicas de la universidad? No, al principio de la presentación que iniciamos hoy a las 4, dijimos que la norma Vancouver se utiliza principalmente en ciencias de la salud, ¿sí? Para derecho, como ocurre con otras áreas de conocimiento relacionadas con ciencias sociales y humanas, las normas recomendadas a nivel internacional y acogidas por la universidad es la norma APA. Entonces, muy bueno aprender Vancouver si, por ejemplo, tú estudias derecho porque te puede servir para casos como investigación criminal, que algunas veces está relacionado con algunas cuestiones médicas y si buscas publicar algo de esto en una revista médica o de ciencias de la salud, es bueno que conozcas la norma Vancouver para que luego no tengas dificultades en la adecuación del texto. Bueno, ya se me olvidó dónde estábamos. Aquí. Entonces, voy a copiarme un pedacito de este texto. Vámonos a otra paginita. Bueno, la dedicatoria no, porque listo. Vámonos, por ejemplo, aquí. Entonces, digamos que yo tomé esta cita y que la utilicé dentro de un documento. Entonces, lo primero es que yo verifique el formato del texto. Acuérdense que en norma Vancouver el párrafo tiene una sangría inicial de medio centímetro, o sea que esa está mal. La ponemos en medio centímetro, le decimos aceptar. Fuentes recomendadas: Tiny Roman 12, Verdana 12 o Arial 11. O sea que ahí estamos bien. Texto alineado a la izquierda, aunque a veces en algunas revistas lo solicitan justificado, ya depende de qué digan en la revista. Interlineado doble y le voy a decir aceptar. Y ahí ya me quedó cuadrado, ¿cierto? Entonces, esta es una cita directa. Ustedes vean cómo la acomodo un poquito. Y aquí vendría nuestra primera referencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como es la primera referencia, esto es lo que va a salir en el texto. ¿Sí?
Perdón, yo corrijo aquí que ese rojito me, me puede. Listo. Entonces, vean, como esa es la primera referencia, yo sigo con el texto normal y por acá vendría un título que sería referencias bibliográficas. ¿Qué nos dice la norma Vancouver con respecto a título de primer nivel? Que este título viene en negrita, con sangría de, de medio centímetro, perdón, que es donde estamos ahí. Vean que aquí en la regleta me muestra medio centímetro, ese sería un centímetro. Y si yo aquí tengo otro título y ese es el segundo título, entonces vendría con esta referenciación, ¿cierto? Verifiquemos aquí en el documento. Correcto, vean que está en número romano, entonces yo le pongo a este 2 y digamos que este es 1. Digamos que ese es el nombre del texto. Digamos que tengo solo esos dos títulos, entonces por ahora las referencias bibliográficas vendrían con este título. Entonces la norma me dice, para citar este texto, que es un libro, perdón, yo cierro aquí, lo que yo necesito es que varias cosas. Primero, el número de página, ¿sí? Y los datos del texto. Entonces voy a mirar aquí al inicio. Los datos del texto. Me dice que el texto es de Ilya Kister. Entonces aquí vendría Kister, coma, y miramos si tiene otro nombre. No tiene otro nombre. Esto no viene en negrita, ¿cierto? Punto. Luego vendría el nombre del texto, 100 diagnósticos claves en la neurología. ¿Sí? Luego vendría eh, la editorial, la ciudad y el lugar de publicación, ¿cierto? Entonces me voy a venir a la página editorial. Aquí la tenemos. Entonces dice que este texto es publicado en Filadelfia. Voy a copiar el nombre para no copiarlo mal, ahí me disculpan. Luego va dos puntos. Luego va la editorial, que es esta editorial. Y luego vendría punto y coma el año. ¿De qué año es esto? 2022. Vean que aquí lo tenemos. ¿Sí? Y ahí tendríamos nuestra primera referencia. Entonces, ¿qué nos falta aquí? Muy sencillo. Como esta es la referencia 1, vendría de esta manera y las referencias tienen una sangría invertida, que es la sangría francesa, de 0.5 para que nos quede el número salido. Vean que yo bajo aquí y si voy a hacer este ejercicio de copiar este pedacito, lo voy a poner aquí debajo y luego aquí debajo. Vean que el número queda salido porque tiene la sangría de medio centímetro. Y así quedaría la referencia 2, que obviamente la ponemos ahí correctamente. Digamos que yo uso una segunda referencia que sea un texto de, eh, digamos, eh, uno de metodología de la investigación, por ejemplo, el de Hernández Sampieri, coma R, perdón, Hernández Sampieri R, coma, Fernández Baptista, coma, J y Baptista Lucio, coma, J, ¿sí? Punto. Aquí que vendría el nombre del libro, punto y dos puntos, perdón, dos puntos, la editorial y luego vendría punto y coma el año, que este corresponde a un libro del año 2014. Aquí nos faltó algo que fue, perdón, mi error, nos faltó la ciudad de publicación, que es México. Y así tendríamos una segunda referencia. Entonces aquí yo les decía ahora, si yo vuelvo a usar
la referencia 1, digamos, me voy hasta por aquí, digamos que uso este pedacito, hagamos de cuenta que es un parafraseo, entonces digamos que eso viene aquí y digamos que es un parafraseo. ¿Cómo pongo esa referencia de nuevo? ¿Quién me indica? De los participantes. Sí, A ver, ¿quién me sí. indica cómo vuelvo a poner esa referencia? ¿Pongo el 1 o pongo el 2? Tengamos en cuenta que es del libro que teníamos aquí abierto. O creo una nueva referencia sabiendo que viene de un libro que ya usé. Cuéntenme. Sí, por favor, vamos a participar nueva todos. El 1. Dicen sería que el 1. Listo, correcto, perfecto. Como es el mismo texto que ya utilicé, que es el texto 1, vuelvo a poner el 1. Entonces, si aquí vuelvo a incluir otra referencia a ese texto, vuelvo a poner el 1. Pero si pongo una referencia nueva, esa ya correspondería con la referencia 3, ¿sí? Y si vuelvo a usar el libro de Hernández, Fernández y Baptista, esa sería de nuevo la referencia 2. Pero si yo uso un texto varias veces, recomendación, es mejor que ponga el número de página. ¿Cómo iría el número de página? Esto nos salió de la página, digamos, esta primera cita, digamos que corresponde con la página 23. Entonces yo aquí pongo pp.23. Y si la segunda referencia que es esta, que digamos que es un parafraseo, si la segunda referencia es de la página 14, yo luego pongo 14, que corresponde a la citación de la segunda referencia. ¿Sí? Y la de Hernández Sampieri, digamos que yo la vi en la página 54, ¿sí? Y si nunca más lo vuelvo a usar dentro de la referencia, solo se va a quedar con esa citación de página. Entonces ven que aquí me corresponde la página 23 a la primera aparición de esta referencia y la página 14 a la segunda aparición de esta referencia, que es esta. ¿Listo? ¿Fui claro con eso? Felipe, una preguntita. Lo que pasa es que aquí me están haciendo una pregunta y es que esta norma Vancouver puede ser aplicada sin ningún problema a todo tipo de proyectos de investigación, monografías de grado en el área de derecho. Hay que acogerse a las reglas específicas de la universidad. Pues yo quiero darle la respuesta y es que la idea es que se acojan a los lineamientos de pronto del programa, ¿cierto? De la facultad o del asesor de grado porque en temas en áreas de derecho, por lo general, en áreas de administración de empresas, contaduría, nosotros aquí manejamos la norma APA séptima edición, pero en algunos, en áreas de la salud, en algunos incluso utilizan la norma APA y en otros la norma Vancouver, entonces es de acuerdo a los lineamientos establecidos por el asesor de grado. Correcto. Muchas gracias, Judy. Ahora sí hay que tener en cuenta que las normas cambian. Si aquí en la universidad tuviéramos un programa de periodismo o de comunicación social, probablemente les pedirían norma Chicago. Sí, que es la norma que se usa en periodismo a nivel internacional. La norma Vancouver es la recomendada, de eso, te escuchen eso, es recomendada para ciencias de la salud en términos generales. O sea, no es la única que se debería usar en ciencias de la salud y no es la única, no es obligatoria, sino que en la mayoría de facultades de ciencias de la salud les enseñan norma Vancouver para que se vayan adecuando y la vayan conociendo y sepan cómo leer textos según las indicaciones de esta norma. Listo. ¿Tenemos más preguntas? No, señor, por ahora no hay preguntas, están comentando lo del taller, que si ellos entonces esperan el taller, no, pues el taller ya dijimos que es cierto, se los vamos a Ujú. enviar por cuestiones de tiempo a los correos y la idea es que ustedes se hayan registrado en el formulario de asistencia para poder hacérselo llegar. Correcto. Y a Muchas vuelta de gracias. correo ustedes se lo envían a Felipe y Felipe se encargará de valorar la competencia, si cumple o no cumple. ¿Listo? Pero En, la idea en, es que ustedes, señor. dale, dale, tranquilo, qué No, pena. tranquilo, no, dale. Ya. Pensé que ya había dejado de hablar. Lo siento. Entonces la intención es esa. Ustedes llenan los formularios de asistencia y yo les enviaré a su correo directamente el taller.
y ustedes me lo entregarán en la mayor brevedad posible. La intención es que lo entreguemos máximo en 8 días para poder certificar la competencia lo más rápido posible. ¿Listo? El formato de asistencia está aquí en el chat. Ya te lo vuelvo a compartir a la persona que preguntó para que por favor lo diligencies. Ahí está. Listo. Muchas gracias por acompañarnos. Si tienen dudas, si tienen dificultades, para todas las personas va a ser certificado el taller sin importar a qué área de conocimiento pertenezcan o a qué programa estén asistiendo a profesionalización. Listo. Entonces, desde que ustedes entreguen el formatico o el taller bien desarrollado, se les va a dar la certificación en la competencia. ¿Vale? Felipe dice, el taller será calificado para los de área de salud o en general. A ver, el taller, lo que queremos nosotros, independientemente del área, se le hará pues la certificación, ¿cierto?, de la competencia. O sea, si aplica o no aplica, independientemente del programa que ustedes estén. ¿Listo? Lo importante es que ustedes puedan hacerlo, realizarlo con todos los materiales que Felipe también les puso aquí en el chat. Ujú. Por si acaso se los voy a volver a compartir Gracias, para que Felipe. los vuelvan a tener aquí, que yo sé que algunos entraron un poquito después por múltiples ocupaciones, entonces ahí les dejo los 3 formatos. Primero, el primer enlace tiene las referencias de la norma Vancouver según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, que es la entidad que sacó la norma Vancouver en 1978. Segundo, del portal de Unión de Ciencias Sociales, que es un acuerdo entre varias facultades y entidades de ciencias sociales de Colombia. Ahí tenemos el manual de norma Vancouver, explicadito con todos los formatos y con todas las cosas. Y el tercero es las diapositivas que yo utilicé para esta presentación y capacitación de hoy. Entonces, así quedamos. Cualquier duda que tengan, ya saben que mi nombre es Felipe Vargas Molina. Si ponen el mouse encima de mi nombre sale el correo, por si acaso se los dejo por aquí. Igual yo les estaré enviando el taller para que por favor lo diligenciemos o lo desarrollemos máximo en 7 días y podamos certificar lo más pronto posible esa competencia en norma Vancouver, ¿vale? Y ahí les dejo mi correo en caso de que tengan dudas o de cualquier cuestión. Listo. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su compañía y por las preguntas. Cualquier cosa que estoy para colaborarles, si tienen dudas sobre aplicación de cualquier norma, acérquense a su biblioteca de la UCC, donde les van a poder asesorar o enrutarlo con una persona que les pueda colaborar. Felipe, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por haber participado en esta sesión del día de hoy. No sin antes les quiero mencionar entonces para mañana que tenemos, ya les voy a en este momentico a compartir pantalla para que recuerden.